Muy bien, bueno, pues muchas gracias, José, por tus palabras. Se nota que hay amistad detrás de esas palabras, así que créanse la mitad de lo que, de todas las loas que me acaba de decir. Bueno, la verdad es que para mí es un placer haber sido presentada por José, por compañero de la Universidad de Alicante, y por supuesto muchas gracias a los directores de este seminario internacional, a Ramón y a Mónica. Gracias por volver a confiar de nuevo en mí, porque, bueno, estar acompañada de expertos como de la talla de Emily Hain, que anteriormente, bueno, pues acabamos de escuchar su magnífica conferencia, bueno, pues es un placer, no puedo decir otra cosa. Si me permiten, voy a compartir unas diapositivas para amenizar un poco mi intervención. Vamos a ver si la tecnología se porta bien. Y a ver. Sí que vemos si quieres pasa la primera diapositiva para confirmar que pasa y vuelve atrás. Sí, sí va, perfecto, puedes, va adelante y atrás, perfecto. Muy bien, bueno, pues evidentemente un encuentro como este que está celebrándose en estos 2 días es consecuencia, entre otros motivos, pues del auge que está teniendo la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica, en países pues como México, acabamos de ver la intervención de Emily, o Chile o Argentina. Investigadoras como Ana Garralón en su trabajo Tema y Modo de la literatura infantil latinoamericana, o como el trabajo que creo que publican ahora Raquel Fernández y Mónica Ruiz, titulado Imaginarios literarios y culturales de América Latina, inciden en el espectacular incremento de la producción de la LIG, pues desde finales del siglo pasado, tanto en América Latina como en España. En países como México, porque como saben me voy a centrar en el análisis de algunos álbumes publicados en México que hacen referencia a esas realidades de los pueblos originarios, pues en estos países, en concreto en México, la apuesta por la LIG la están realizando grandes sellos editoriales como Penguin Random House, SM, el Grupo Santillana o, por ejemplo, la editorial mexicana Ediciones Castillo. Son editoriales que controlan la publicación de textos de la LIG. También se debe destacar la labor del Fondo de Cultura Económica. Emily Hain acaba de presentar o hacer un análisis detallado de la labor que está haciendo este sello, uno de los más emblemáticos del boom comercial de la literatura infantil y juvenil en México. Este sello no puede clasificarse en la misma categoría del mercado que las demás editoriales. Ya como acaban de ver por la exposición de Emily, pues el fondo es una empresa del gobierno, no funciona con los mismos parámetros y fines que el resto de sellos. El fondo, con el premio A la orilla del viento, con el premio hispanoamericano de poesía, pues realmente uno de los grandes impulsores de la creación literaria para los jóvenes lectores en México. Pero simultáneamente hay alternativas a estas moles. A pesar de las dificultades económicas, han surgido pequeñas editoriales que han ido ganando reconocimiento internacional con la obtención de galardones y premios al producir obras de alta calidad y diversidad. Entre estas editoriales mexicanas, están viendo en pantalla, pues a Petra Ediciones, Ediciones El Naranjo, Ediciones Ticolote, Tres Abejas, Cizclí, etc. Estos sellos ofertan un conjunto de títulos interesantes en cuanto a su temática y por la exploración de géneros y formas poco habituales en la LIG mexicana. Por ejemplo, Sexto Piso pues, ha incursionado con acierto en la publicación de la narrativa gráfica. A este respecto, conviene tener presente que no todas las editoriales tienen los mismos intereses, lo que va a determinar la producción de nuevas estéticas. Algunos de estos sellos publican únicamente ediciones de lujo, en tiradas muy reducidas, y en cambio otras apuestan por ediciones menos costosas para alcanzar un rango más amplio de lectores. Y así, por ejemplo, Almadía es una editorial mexicana que suele publicar en pasta blanda precisamente para abaratar sus precios. La labor de estas editoriales es fundamental, a pesar de que, como señala Guijarro y están viendo en pantalla, una de las características principales del mercado editorial infantil y juvenil es su dependencia, en el caso de México, más o menos importante respecto de las políticas culturales y educativas de los estados, dado que tanto las bibliotecas públicas como los centros escolares son a menudo los principales compradores. Recuerden en este sentido la labor que hace la Secretaría de Educación Pública para dotar de libros, de lecturas a los colegios en México.
Ante esta situación tan compleja, hay voces críticas con la realidad de la edición mexicana de la LIG y con el esfuerzo efectuado por acercar al público infantil asuntos complejos y dolorosos como pueden ser la discriminación, la migración, la marginación o las realidades culturales de las minorías. No debemos olvidar que la literatura infantil y juvenil a lo largo de los siglos, además del valor estético inherente a todo texto literario, se ha utilizado tanto como herramienta formativa como vehículo para la transmisión de ideologías, usos y costumbres sociales. Cuando la literatura de tradición oral se transformó en escrita, su audiencia pasó de ser analfabeta a la clase burguesa instruida, lo que implicó censuras y adaptaciones que reflejaban los valores predominantes de la época. En consonancia, lo están viendo en pantalla con lo que señalan Estebanes y Yuc. La ideología en la LIG hace referencia a las ideas, normas, valores, creencias, opiniones y actitudes que configuran una visión del mundo y sirven de pauta a un determinado grupo social. Entonces, nos podríamos preguntar, dentro del polisistema literario, ¿cuál es la posición que ocupa la LIG que trata temáticas sobre la realidad y culturas de los pueblos originarios de México, en esa periferia, ¿no? que es donde realmente se sitúa? Bueno, pues los estudios de las tendencias editoriales de textos de LIG evidencian que los esfuerzos son insuficientes para preservar la riqueza de las culturas originarias. Y esto es debido quizá a la falta de atención implantada en el tiempo, la marginalidad de estos pueblos, la paulatina disminución de su población, unida a las políticas lingüísticas de imposición del español como lengua y cultura oficial, junto además con las tendencias del mercado editorial para destacar un discurso único y dominante, alejado de esa periferia, y todo esto ha incidido en esa falta de interés por la edición de textos de las culturas indígenas. Tal como señala Dehesa, y lo tienen ahí en pantalla, las editoriales prefieren apostar por títulos ya aprobados en el extranjero o, de preferencia, por títulos que ya estarán precedidos por una cierta fama o notoriedad, merced de una enorme presencia en medios o inclusive por adaptaciones cinematográficas y televisivas, por encima de títulos producidos por autores nacionales cuyas posibilidades de éxito no son tan claras ni previsibles. Así, en la investigación Presencia de la literatura infantil y juvenil de los pueblos originarios en el mercado editorial mexicano, que se publicará en 2025, el año que viene, en la revista América sin Nombre, efectuó una revisión de los catálogos y páginas web de 90 editoriales mexicanas con el fin de identificar qué subgéneros narrativos, y en concreto me centro en los cuentos tradicionales, cuentos literarios y álbumes, recogen relatos, mitos, leyendas y modos de vida, uso y costumbres de estas comunidades originarias. Y aunque el incremento de editoriales especializadas ha renovado el panorama editorial mexicano y ha facilitado la llegada de nuevas narrativas y temáticas, no es menos cierto que los textos que muestran realidades de los pueblos originarios corresponden en su mayoría a antologías publicadas a iniciativas de entidades gubernamentales. Y además llama la atención que, a pesar de que los álbumes son artefactos literarios que proponen temáticas actualizadas y cercanas a las realidades de los jóvenes, apenas se editan textos sobre tradiciones, costumbres o leyendas de estos pueblos. En concreto, en esta investigación documenté que solamente 19 sellos apuestan por álbumes con estas temáticas. Son editoriales como Tecolote, El Naranjo y Zapato, Nuestras Ediciones, Alboroto, Petra Ediciones o Almadía. Bueno, pues a partir de estas consideraciones, de estas reflexiones iniciales, les voy a presentar una aproximación a una selección de álbumes para ver qué tipo de acercamiento se efectúa a estas realidades y costumbres de los pueblos indígenas y cómo se muestran estas realidades. Porque, como señala María Bernique, en los libros álbum hay un lugar para la poesía, para lo lúdico y también para temas que en su momento fueron tabú, como la tristeza, la muerte, la pobreza, la guerra, la injusticia, el sexo y lo diferente. Con la selección de estos álbumes, pretendo analizar qué tipo de códigos semióticos se utilizan y cuál es la ideología cubierta e encubierta, puesto que los álbumes, a través de los códigos multimodales, transmiten mensajes que muestran el mundo y los variables sociales dominantes. A partir de los planteamientos, están viendo además ahí una cita de Painter y Martin, que señalan que los textos multimodales determinan la elección de los códigos de significado. Se trataría de conocer cómo se combinan y complementan estos códigos para mostrar las realidades de estos pueblos.
Bueno, están viendo en pantalla la conferencia más de Emily ha hecho referencia precisamente a ese primer álbum, la selección de estos 5 álbumes que he analizado. Son álbumes editados en México en estos últimos años que abordan costumbres y culturas de pueblos indígenas. Y como ya he señalado, lo que quiero es identificar el papel de estos álbumes ilustrados como transmisores de valores sociales, investigando de qué manera los relatos y las ilustraciones pueden reforzar o desafiar estereotipos culturales sobre estas comunidades indígenas. En esta diapositiva les estoy dando los datos, las referencias bibliográficas de estos álbumes. El primero es de Yasmil Mendoza y Mauricio Gómez, La pequeña niña que siempre tenía hambre. Es un libro bilingüe escrito en zapoteco y español por Nostra Ediciones. Minerva García Niña y Rivero publica Sueños de una matriarca, también un libro bilingüe español mixteco, publicado por Ediciones Tecolocte y la SEC. Esmeralda Ríos ha escrito e ilustrado el álbum Un huipil para la muerte, editado por Artes de México. Ojeda y Palomino en 2019 publicaron Serpiente, Espiral del Tiempo, también en Ediciones Tecolote, y Vivian Marsú y Edmundo Valtierra publican en 2022 Códice Peregrino en el Fondo de Cultura Económica. Para seleccionar estos álbumes he tenido en cuenta los criterios que están viendo en pantalla. En primer lugar, tienen que ser álbumes con una importante carga poética que narren, evidentemente, historias de la tradición oral de las culturas indígenas o bien que aborden usos, costumbres o las realidades sociales de estos pueblos. Además, se incluyen únicamente títulos publicados por editoriales mexicanas o con sede en México y editados en los últimos años, con el objetivo de obtener una muestra representativa del panorama contemporáneo de la lid mexicana. Además, se escogieron textos en los que el autor e ilustrador fueran mexicanos, con el fin de resaltar a creadores comprometidos con la visibilización de la diversidad cultural, así como con la recuperación y conservación de las tradiciones y costumbres de las minorías étnicas. Es cierto que, yo considero que los álbumes que todos los textos que les presento son álbumes, pero no todos son identificados como tales en la editorial. Y así, por ejemplo, Un huipil para la muerte, que pertenece a la colección Libros del Alba, de la editorial Artes de México, no está etiquetado como álbum en la editorial, pero en cambio Esmeralda Ríos, la escritora e ilustradora, lo identifica como tal. Y algo similar sucede también con el texto poético Sueños de una matriarca, que si efectuamos una revisión de este libro, y además cuando lo vean lo van a comprobar, se evidencia que la historia narrada es resultado de ese juego de sentido que se establece entre el lenguaje verbal y el visual. Así es que, vamos a empezar por el primer álbum. Es La pequeña niña que siempre tenía hambre, como les he dicho, un texto bilingüe, zapoteco-español, escrito por Yasmil Mendoza, ilustrado por Mauricio Gómez. Se sitúa en Oaxaca y narra la historia de una niña que nunca se saciaba y sus padres ya es que no sabían qué hacer con ella. A esta niña hambrienta le van dando diferentes tipos de alimentos que son típicos de esta zona. Le dan tunas, tepache, piña, chile, chocolate. Es un álbum cargado de referencias culturales, de usos y costumbres y también de alusiones a la naturaleza del entorno, tanto en el texto y sobre todo, como pueden ver en la diapositiva, en las imágenes. Es un álbum de 13 dobles páginas de apertura. Las imágenes, como están viendo, van separadas visualmente del texto en cada doble página. Es decir, a un lado va una escena y en la otra va el texto verbal con una pequeña ilustración. Además, este álbum tiene escenas que ocupan la doble página y en este caso no aparece texto verbal. La tipografía, como pueden ver, se utiliza el color sepia sobre un fondo beige. Se juega con el tamaño de letra, tanto para el texto en zapoteco como para el texto en español. Es decir, se utiliza una letra más grande para resaltar las intervenciones de los personajes frente al narrador. Y en las ilustraciones, si se fijan, como les he comentado anteriormente, se aprecia la riqueza de la herencia cultural de estos protagonistas. Es un álbum que contiene gran cantidad de detalles sobre la ambientación espaciotemporal. Se recogen diversos elementos representativos del Valle de Oaxaca, situando la historia en un contexto cultural zapoteco con presencia de influencias mixtecas. Por un lado, el contexto rural de la historia, con la vegetación y las plantas típicas de la zona, como los nopales, el chile, la piña, el elote, junto con animales como el tapir, el armadillo, la serpiente mazcoate, el tlacuache, refuerzan la conexión con la naturaleza y con las tradiciones de la zona.
La riqueza en los detalles permite también descubrir a los alebrijes. Son unas figuritas talladas en madera y pintadas a mano que con su forma fantástica y colorida son una de las creaciones más representativas del arte popular de Oaxaca. Las imágenes además aportan datos sobre las vestimentas, los bordados, el trenzado del cabello típico de las mujeres de esta zona, lo que permitirá inferir al lector la procedencia, la etnia, incluso la clase social de los personajes. Y si se fijan, los colores utilizados refuerzan las representaciones de esta cultura. Pero el juego que se establece entre los códigos semióticos en este álbum nos ofrece aún más información. Entre las páginas de esta historia vamos a descubrir el peso e importancia que tienen las imágenes en la construcción del relato, por cuanto aportan informaciones no explicitadas en el texto y que enriquecen la trama. Y así, por ejemplo, la emoción o afecto de cada personaje se expresa en este álbum a través de la expresión facial, de la postura corporal y también de los gestos, junto con algunos símbolos como el que pueden ver, si se fijan en la apertura 3, encima de la cabeza de la niña, en ese primer plano, se ve como una nube descargando lluvia y esa imagen, ese símbolo representa el llanto de la niña. Pero vamos a centrarnos, como les decía, en los rasgos faciales y en los gestos. La expresión facial de los padres va a cambiar de neutra, que aparece en la imagen primera, a una expresión mucho más angustiada, que lo pueden comprobar en la apertura tercera. Mientras el tamaño y la ubicación de los personajes en la escena también se va a ir modificando conforme avanza la historia. En la primera apertura, como pueden comprobar, los padres se sitúan de frente, los vemos de frente junto con su hija, que la tiene la madre en brazos. Por el contrario, en las siguientes escenas, los adultos están concentrados, ahí vemos a la abuela, en atender a la niña, pero gradualmente se van alejando en el espacio. Al principio, los padres y la abuela aparecen con un mayor tamaño que la niña, reflejando su influencia y protección. Sin embargo, a medida que avanza la historia, la niña comienza a ser representada con un tamaño más grande, mientras que los padres aparecen más alejados, a mayor distancia, lo que sugiere que la niña adquiere un mayor protagonismo y autonomía. Y además, si se fijan en la apertura 3, la protagonista está situada de espalda a los padres, lo que impide cualquier contacto visual. Esta posición de la niña muestra claramente la desvinculación interpersonal. Y ya en la apertura 4, como pueden ver, los adultos han desaparecido. La niña ocupa todo el espacio visual, adquiere más poder. Podemos pensar que quizá los padres ya o los adultos han desaparecido de la escena porque ya están desesperados del llanto de esta niña, que no hay manera de consolarla, o bien porque se quiere resaltar el rol de esta protagonista. Por otra parte, aunque en este álbum la focalización verbal y visual es externa, es decir, el espectador no interactúa con la historia, la excepción se encuentra ya en las últimas páginas. En esta apertura que ven en pantalla, si se fijan en este primer plano de la cara de la niña, parece que nos mira, posiblemente queriendo establecer contacto visual con nosotros. Además, fíjense que se puede apreciar toda esa riqueza en el detalle de la ilustración que redunda en referencias a la cultura zapoteca. El álbum finaliza con una aclaración a modo de glosa y entre paréntesis que refuerza la tradición cultural de la historia narrada. Nos dice así el narrador: es por eso que en el Valle de Oaxaca, cuando vas a una fiesta, lo primero que te dan es una jícara de chocolate de agua para que estés contento un rato mientras llega la comida. El segundo álbum que les presento se titula Sueños de una matriarca. Es un álbum escrito e ilustrado por Minerva García Niño de Rivera. Es un álbum bilingüe y bueno, se rinde un homenaje a las mujeres de Oaxaca. A lo largo de este álbum se va a mostrar el rol que ha desempeñado tradicionalmente la mujer de la cultura mixteca. Es un álbum de 12 dobles páginas y cada apertura, como pueden ver en pantalla, contienen a un lado la imagen de una mujer en un plano general, sin marco, y en la otra se sitúa el texto que está en letra negra sobre fondo blanco y, como ya les he dicho anteriormente, texto bilingüe en español y en mixteco. Y además, si se fijan, se juega en cada apertura con las iniciales, la E para marcar el inicio del texto en español y la M de la primera palabra del texto en mixteco. En la lectura de este álbum, al igual que el anterior, los lectores no tenemos contacto visual con los personajes y, por tanto, permanecemos fuera del mundo de la historia, como observadores en una relación neutral de poder. Es decir, estamos
distanciados de la escena. Y esa distancia social queda reforzada con los planos generales de las imágenes de cada apertura, así como por el estilo de dibujo minimalista y a dos tintas, con unos trazos y con formas planas y sencillas que refuerzan el valor poético del texto. Respecto a la información sobre la cultura de Oaxaca, fíjense en estas dos aperturas. Aunque el texto aporta una información esencial, el peso de la descripción de los personajes y su identidad como mujeres de este territorio recae en las imágenes, que nos aportan datos sobre las vestimentas, los bordados, el trenzado de los cabellos típicos de la mujer de Oaxaca. Otro rasgo que caracteriza y enriquece este álbum son las metáforas visuales, que se construyen principalmente mediante el juego con las formas representadas para sugerir la realidad narrada. Y así, si se fijan en la apertura segunda, la narradora dice: ella que tendió puentes para mantenernos unidas en la ausencia. Y la imagen de la trenza nos sugiere ese hilo conector de la madre con la hija. Por tanto, el compromiso existente entre el texto visual y verbal crea una interdependencia, es decir, no solo se comparte la carga semántica entre los sistemas visual y verbal. Aún así, el álbum permite que un joven lector no se sienta abrumado por la complejidad de un texto de estas características, sino que esta interdependencia permitirá multiplicar los niveles de lectura por las posibilidades de interpretación de las metáforas visuales que tenemos ante nosotros. Bueno, ahora a continuación les voy a presentar dos álbumes que recaban mitos de los pueblos indígenas. El primero es el que están viendo en pantalla, Un huipil para la muerte, escrito e ilustrado por Esmeralda Ríos, que narra una historia en la que la protagonista es la muerte, personaje presente en la tradición de los pueblos indígenas. Además, como saben ustedes, la muerte es un tema recurrente en la cultura mexicana y tiene su correlato en la Lig mexicana. Así, por ejemplo, pues bueno, se han publicado numerosos cuentos que incorporan esta temática, como el que están viendo en pantalla, que es un recopilatorio de Judy Goldman e Israel Barrón titulado Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos, publicado por Ediciones Castillo. Pero bueno, vamos a detenernos en este álbum, en Un huipil para la muerte. Bueno, en este relato la muerte se siente sola, esa es la historia que se nos narra, piensa que tal vez si tiene un bonito huipil, un vestido, pues podría hacer amigos porque todos huyen de ella. Lloraba su pena cuando se topa con una niña tzotzil que le hará este traje. Cada apertura de este álbum, como están viendo en pantalla, contiene una escena sin marco y el texto correspondiente va integrado en la ilustración. Como pueden ver, el texto está en color blanco, que destaca sobre ese fondo oscuro de la página. Además, destaca el juego tipográfico que establece con los tipos y tamaños de letra. El análisis de este álbum nos revela que la descripción de los personajes y las acciones no se expresan de forma simétrica. Es decir, se hace uso de una narración precisa que relata el encuentro entre la muerte y la niña y apenas se efectúan descripciones verbales ni de la ambientación ni de los personajes, sino que son las imágenes las que nos sitúan el entorno, el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. El texto nos aporta información sobre las características de la muerte mediante la utilización de diferentes formas para denominarla, como por ejemplo la flaca, la huesuda o la pelona, mientras que los detalles de las imágenes complementan esta descripción. Para presentarnos a la niña como protagonista de esta historia, el narrador nos indica que es una niña tzotzil de un pueblo indígena del sur de México y que lleva un hermoso vestido. Esta descripción se complementa con las imágenes que aportan nueva información, como pueden ver en pantalla, sobre los rasgos físicos, la vestimenta y peinado que permiten reafirmar su procedencia, junto con la vegetación y los animales que rodean a esta niña y que la sitúan geográficamente. Además, en este álbum, el narrador va a hacer referencia al mundo de los espíritus, a las creencias de que tenemos un animal que nos acompaña a la otra vida, el náhuatl, que es parte de nosotros. Además, se nombra a los dioses que representan al sol y a la luna. Ixchel, que es la diosa de la fertilidad y del amor, representada por la luna, además es la madre de la niña protagonista de esta historia. Si se fijan en la apertura segunda, en esta diapositiva, van a comprobar cómo se juega con la oposición de los objetos en primer plano y en el fondo respecto a la distancia de los lectores. Entendemos el primer plano como el que está más cercano al lector, pero también más cercano en el tiempo, y el fondo es el que está más remoto, más alejado en el tiempo. Y en esta apertura vemos como el abuelo, esa figurilla que está allí de espaldas, se aleja
nos da la espalda en clara referencia a que ya ha fallecido. La niña además nos lo dice y va acompañado de su náhuatl, que en este caso es un murciélago. Por otra parte, y para marcar mayor intensidad en la narración de esta leyenda, el lector establece contacto visual con las protagonistas en varias aperturas. Fíjense en esta apertura que tienen en pantalla. Nosotros como lectores nos situamos en el mismo lugar en el que está la muerte y vemos lo que ella está viendo, es decir, adoptamos visualmente y nos alineamos con su punto de vista. La escena corresponde al momento en el que la niña le entrega su huipil, ese vestido que sujeta con la mano y que lo alza como si no lo quisiera dar. Por tanto, se trata de un álbum que relata una historia de la cultura prehispánica adaptada a un público infantil, pero que mantiene su esencia simbólica, porque, como se dice en este álbum, la historia de la luna y el sol, la creación del día y la noche, la amistad entre la vida y la muerte. La literatura infantil mexicana tiende a incorporar estos elementos culturales para ayudar a los niños a comprender la muerte dentro de su contexto cultural. Y algo similar sucede también en el siguiente álbum que les voy a presentar. Ana Paula Ojeda y Juan Palomino publicaron en 2019 Serpiente Espiral del Tiempo, en el que narran la visión prehispánica sobre la serpiente, animal que se asocia a la dualidad del mundo, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, así como los ciclos y a la eternidad del universo. Y para completar la historia que se narra, las guardas, tanto delanteras como traseras de este álbum, se utilizan para darnos más información sobre la importancia de este animal y su simbología en las culturas prehispánicas. En la diapositiva, la imagen del centro corresponde precisamente a una de estas guardas. La serpiente y su simbolismo es una de las temáticas más recurrentes en los textos de la Lig mexicana y así, por ejemplo, pues ahí le he puesto en esta diapositiva dos ejemplos, como por ejemplo el bestiario azteca, en el que se efectúa un recorrido por estos animales reales o imaginarios que son portadores de un mensaje y uno de ellos, como pueden ver por ese detalle de la ilustración, es una serpiente, o el álbum de Duncan Tonatiuh, Serpiente emplumada y los 5 soles. Pero vamos a detenernos en este álbum que resulta además bastante interesante. Consta de 13 dobles páginas, como la que están viendo en pantalla, cada una con una única escena, sin marco, y como pueden ver el texto está escrito en letra blanca y aparece integrado en la escena de cada una de estas aperturas. La historia en el texto verbal está narrada en primera persona, es decir, lo cuenta la serpiente, pero las imágenes las vemos desde un punto de vista exterior a la historia. Y que además tienen una gran carga poética, tanto en el texto como en las imágenes. Este mito mesoamericano se nos presenta de una manera envolvente y misteriosa mediante una paleta de colores oscuros y vibrantes. El valor de las imágenes en este álbum es fundamental. Fijémonos, por ejemplo, para que vean un detalle, cómo se indica el tránsito de la vida a la muerte, la dualidad en esa persona que se está zambullendo en el río. En el momento que entra en el agua, la mitad de su cuerpo se convierte en un esqueleto, para marcar esa dualidad entre la vida y la muerte. Por otra parte, la serpiente no se presenta en las primeras imágenes, sino que se intuye. La vamos a ir descubriendo por las formas, como pueden ver en esta apertura de esos paisajes, de ese río. De manera simbólica se va a ir haciendo presente. La piel de serpiente, con la escama áspera, simboliza la superficie de la tierra, las elevaciones y las hendiduras que semejan montañas y barrancos. Fíjense en esa especie de mosaico que aparece en la apertura, una en la parte superior de color rojo, para imitar esas escamas. Pero también hay una identificación entre el agua y la serpiente, que aquí se aprecia también en estas aperturas con mucha claridad. Tengan en cuenta que en muchas culturas la representación iconográfica del agua es una línea ondulada, una onda alargada, semejante a una serpiente en movimiento. Recordemos además que algunas serpientes se mantienen en un hábitat híbrido, son animales de frontera que habitan entre el agua y la tierra. Y la serpiente aparecerá en la apertura séptima, ahí la están viendo en pantalla, esa serpiente emplumada. Las metáforas visuales en este álbum implican, por tanto, la asignación de valores semánticos tanto a los distintos elementos del paisaje como a las ubicaciones en el espacio visual. Por ejemplo, se utiliza mayor espacio para representar conceptos de superioridad. Fíjense en la apertura número 4. La parte superior, la línea en amarillo, corresponde a la tierra, al mundo habitado. La parte inferior es el inframundo, el mundo que habita la serpiente, que va representada por esa especie de cadáver
con esa forma sinuosa que nos remite o nos hace referencia a esa serpiente. Ocupa casi todo el espacio de la apertura. Lo mismo sucede en la apertura número 7 cuando se nos presenta a la serpiente. Por tanto, la serpiente, bueno, pues es el elemento fundamental, aparece con mucho mayor tamaño que el resto de personajes y de objetos, con enfoques cenitales, con primeros planos, pero siempre, como les decía, en mayor tamaño, porque es la que tiene el mayor poder. Podemos, por tanto, afirmar que en este álbum ni la secuencia de acciones visuales ni la verbal por sí solas permiten construir el significado completo ni proporcionan una interpretación plena del relato. Para ello es necesario negociar el significado entre las dos modalidades y, por tanto, llegar a un nuevo significado que resulta de esa sinergia, como decía Said, de los recursos semióticos. Pero si el joven lector no alcanza a realizar una interpretación plena de este relato de la serpiente como ser generador del mundo, podrá efectuar otras lecturas posibles, puesto que se le está proporcionando estrategias de lectura apropiadas y podrá responder a patrones de significado temáticamente relevantes. Esto sucedía también, además, como les acabo de mostrar en los álbumes anteriores. Vamos con el último álbum. Está editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección A la orilla del viento, publicado en 2022 y escrito por Vivian Mansur e ilustrado por Emanuel Valtierra. Es Códice Peregrino, un álbum de gran belleza y simbología. Se ha diseñado como un libro desplegable, en formato de biombo, como si fueran las tiras de los códices prehispánicos. Está impreso en papel continuo, formado por 16 dobles y triples páginas en cada apertura con una única escena. Las ilustraciones de este álbum se inspiran en el Códice Boturini, un manuscrito prehispánico que narra el viaje de las tribus nahuatlacas hacia el Valle de México. Y en este álbum, bueno, pues se podría entender que se realiza un homenaje a la cultura y tradición mesoamericana que se mostraba en sus códices. Bueno, de manera similar a lo que vamos a ver en este Códice Peregrino, lo van a encontrar también en otro tipo de textos destinados a jóvenes lectores. Aquí en pantalla les he puesto dos ejemplos. Por ejemplo, el álbum Migrar, que relata también un viaje similar al narrado en Códice Peregrino, o la adaptación del cuento Ocho Venado, Garra de Jaguar, que realiza Libura, en el que se nos presenta, bueno, pues una adaptación de la vida y la historia de leyenda de este guerrero prehispánico. Les voy a dar a continuación algunos detalles de Códice Peregrino. Bueno, pues en este álbum se muestra el viaje de una familia a Estados Unidos. Es una historia en la que se entremezcla la tradición náhuatl con la realidad actual. La familia Vargas Ramírez es del norte de Tenochtitlán, de un sitio llamado Iztapalapa, y un día escuchan el canto de un ave, y comprenden que deben buscar un nuevo lugar para establecerse. La historia está narrada desde la mirada de un niño, que es uno de los protagonistas del viaje. Está marcado en la diapositiva, en la esquina, en la parte superior, ese es el narrador, el protagonista, que va contando la historia y va acompañando con todos esos adultos que aparecen en la línea horizontal. Fíjense en una señora, es la madre de su tía, que está embarazada, está marcado con una flecha, y fíjense qué cosa más curiosa, qué bonito cómo marca con ese cordón umbilical que está embarazada, el feto que lleva, el bebé que lleva en sus extrañas. Bueno, pues este relato muestra la cruda realidad de las familias que cruzan el río Bravo, que desafían al desierto, que buscan, al igual que sus ancestros, la fiesta del fuego nuevo, es decir, esa fiesta en la que se marcaba el final de un ciclo y el principio de otro. Es un viaje trágico, arriesgado y doloroso que refleja una realidad, la realidad de estos migrantes, y que los jóvenes lectores, no solo mexicanos, sino los jóvenes lectores de cualquier país, deben conocer, deben ser sensibles a esta tragedia que sucede, bueno, pues tanto en este paso hacia el norte de América como también en muchas zonas fronterizas de Europa. Si nos fijamos en las imágenes, se utiliza el texto visual de los códices a modo de pictograma, les puede recordar incluso las tiras de un cómic. El ilustrador respeta las siluetas, perfiles y trazos característicos de los antiguos manuscritos indígenas, pero introduce elementos contemporáneos, como por ejemplo aviones, edificios y policías. Ahí les he marcado con una flecha, la flecha que está en el centro, para que se fijen que esa representación corresponde a unos policías. Además, cada lugar que los personajes visitan es representado con símbolos tradicionales. Fíjense en las huellas de los pies.
van siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y las montañas con unos iconos arriba que aluden a la geografía mexicana. En Coyoacán, que la habíamos visto en la apertura anterior, la parte superior hay un coyote. En Guanajuato va representado con unas ranas. Otros elementos que utiliza son la luna, el sol y la vírgula de la palabra, que son las mismas de los códices. Aquí la vírgula, no sé si la van a apreciar bien, aparece en la flechita para marcar el lado de la derecha de la diapositiva, para marcar esos dos personajes que están hablando. Bueno, pues el uso de símbolos y narrativas prehispánicas hace que este álbum combine lo tradicional y lo moderno para reflexionar sobre la realidad de la migración y los desafíos que enfrentan las familias en la búsqueda de una vida mejor, además de acercarnos a esta riquísima cultura de los pueblos originarios. Y ya, para finalizar, ustedes han podido comprobar cómo estos álbumes ilustrados, aparentemente muy simples, muy sencillos y entretenidos, son artefactos que brindan la oportunidad de visibilizar y difundir la riqueza cultural y social de los pueblos originarios y su capacidad para llegar a diversos públicos por la posibilidad de establecer los distintos niveles de lectura. Por otra parte, el juego visual en los álbumes permite representar cosmovisiones complejas y los convierte en poderosas herramientas para promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de México. Como hemos visto, en estos álbumes se permite representar visualmente elementos culturales como las vestimentas tradicionales, la arquitectura, paisajes, objetos cotidianos y ceremoniales de los pueblos originarios. Además, también permite completar las narraciones escritas con imágenes que muestran estas costumbres, rituales y formas de vida de estas comunidades. Esta sinergia entre palabra e imagen crea una experiencia inmersiva que transporta al lector al contexto cultural de los pueblos originarios. Tengamos en cuenta además que, como señala Cres y Van Looyen, lo están viendo además ahí en pantalla, el texto multimodal trasciende al código verbal y se entiende como una compleja unidad de signos al mismo tiempo que se relacionan con el contexto en el que se ha creado. En este caso, el compromiso de los autores e ilustradores de estos textos por mostrar estas realidades de manera objetiva, respetando su idiosincrasia y alejada de folclorismos y tópicos. Estos álbumes que muestran la realidad y cultura de pueblos originarios no solo proporcionan un acceso al conocimiento de la riqueza cultural de estas sociedades, sino que también invitan a los lectores a interrogarse sobre sus prejuicios, a respetar al otro y a las diferencias y tomar conciencia de la construcción de sus propias experiencias vitales. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier duda.